Las ideas que no expresan simplemente no generan ningún cambio. Necesitamos poder comunicar para dar a entender cada situación y si no se dice es como que no exista. Entonces, vamos a tener eso en mente para nuestro programa de hoy en Haz que suceda. El canal en donde estamos viendo distintos conocimientos base para el liderazgo y para el desarrollo de empresas para generar nuestros proyectos futuros de tal manera que logremos que las cosas sucedan. El día de hoy vamos a continuar con una parte relacionada con las ventas, en la cual estamos hablando de la credibilidad que podemos obtener como vendedores, como oradores, como líderes de equipo de tal manera que logremos tener mejores resultados y hacer que suceda. Entonces, vamos a mostrar lo que es la presentación para tomar em, camino ahorita en el contenido. Bueno, lo primero que vamos a ver en continuación a la parte número uno es el tema del lenguaje verbal. Antes vimos todas las que son no verbales. Entonces, en la parte verbal está todo lo que nosotros expresamos articulando palabras, generando ideas y demás. Pero estos se ven reforzadas por todo lo que nosotros decimos en cuanto al tono, volumen, pausa, expresiones faciales, expresiones verbales, de las manos, gestos corporales. Todo eso genera una comunicación completa. Ahora, se dice que la minoría del porcentaje de influencia del lenguaje está en las palabras, pero esto como una idea general. Al final, si no se expresan las palabras, los otros simplemente no tienen base para transmitir ideas. Entonces siempre dependemos del lenguaje hablado. Y el lenguaje hablado va a ser lo que da la interpretación a los demás gestos, a las demás posturas, a los tonos, etcétera. Por poner un ejemplo, yo podría poner un gesto de decepción así. Y si estoy hablando con alguien, la persona puede pensar que estoy decepcionándome de lo que estamos conversando. Pero si yo me distraje y lo que estaba pensando es, no compré lo que tenía que llevar para hoy. Entonces, de ahí pongo eso. Entonces, si yo no expreso eso, la persona se va a quedar con la idea de que estaba decepcionándome de lo que estábamos hablando. Entonces, cuando en verdad era problema de no poner atención. Entonces, la expresión verbal genera el entendimiento de las expresiones físicas, faciales y demás. Solamente por poner ejemplos, ¿verdad? Entonces, em, en la parte de las ventas, como vendedores va a ser mucho más influyente cómo nosotros escuchamos lo que los demás nos dicen que lo que nosotros podamos estar expresando. Y tenemos con eso el poder de que nuestras frases, lo que sí decimos, sea mucho más impactante, mucho más dirigido, específicamente hacia lo que necesita conocer el cliente. Por poner un ejemplo, siempre se acostumbra a poner lo que es las consideraciones de el precio. La persona dice muy caro, el comprador dice em, no está dentro del presupuesto de lo que quiero comprar. O no ando dinero a veces, dice, dependiendo del tipo de venta que estemos realizando. Entonces, em, cuando sucede esto, muchas veces no es la razón válida por la cual la persona quiere. Normalmente sí andan dinero, pero para no comprar, entonces dicen la excusa más rápida. Para tratar de conseguir una rebaja, vienen y dicen que está muy caro o cuestiones así. Cuando nosotros pensamos que el cliente está siendo sincero en eso, que sus palabras corresponden a la realidad, estamos perdiendo muchas oportunidades. Uno, de conocer al cliente. Dos,
de apoyarlo porque muchas veces sí le puede servir, pero no está decidiéndose a comprar y lo que está haciendo es evitando. Y tres, muchas veces no logramos identificar el, las verdaderas objeciones de venta que nos ayudarían a tener un mejor discurso, una mejor presentación, etcétera. Cuando nosotros ya indagamos un poquito y, y no reaccionamos ante eso de que nos dicen es por el precio, entonces empezamos a bajar el precio, sino que podemos ir averiguando con unas preguntas, por poner un ejemplo de pregunta, una que sugiere mucho Brian Tracy, y si eso no fuera un obstáculo, lo compraría. Si el dinero no fuera un problema, o si en este momento anduviera el dinero, o si estuviera dentro de un precio accesible, lo compraría. Entonces, la persona ahí va a revelar, va a saltar esa objeción y va a mostrar otra objeción que puede ser la real o simplemente decidir sí, sí es eso, sí, sí lo compraría. Entonces, eso nos va a indicar em, cómo poder hacer el descubrimiento de las objeciones reales y trabajar sobre la realidad. Porque, ¿qué pudiera suceder? La persona nos dice que está fuera del presupuesto y en verdad es que piensa que no le va a servir porque miró otro que tal vez le gustaba más en color y algo así. Entonces, nosotros venimos y, no, mire, hay una rebaja de tanto. Pero la persona, sí, me sale más barato, pero todavía sigo pensando que no me va a servir. ¿Y para qué voy a gastar dinero en algo que no me va a servir? Entonces vienen y, no compraría. Cuando nosotros ya le hacemos esa pregunta, entonces, no, todavía sí no. Entonces podemos preguntar, ¿y qué faltaría para que lo compre? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo se adecua? ¿Cuál es la expectativa que tiene para resolver esto? ¿Qué está buscando lograr con esto? ¿Qué le gustaría? O antes alternativa tenemos estos que le representan este otro este beneficio. No, no es eso lo que busco. ¿Qué es lo que está buscando? Entonces, nos permite identificar por medio de consultas, por medio de principalmente escucharlo, en vez de nosotros solamente ponernos a decir detalles o responder de un solo, lograr lo que es las, eh, el logro de esa venta, perdón. Entonces, nosotros con la comunicación lo que podemos incorporar es el parafraseo de lo mismo que dijo el cliente. Este se va a sentir entendido si lo parafraseamos bien. Y cuando es una persona con baja autoestima y que tal vez que no ponen mucha atención, uno puede decir exactamente lo mismo que la persona dijo y decir, no, no era eso. A veces porque ni siquiera se expresaron correctamente o a veces por eso de que se sienten incomprendidos ya por su propia manera de ser. Pero el parafraseo es la forma más fácil de llegar a un entendimiento, porque la persona va a corregir lo que había dicho erróneamente o se va a sentir entendido. Entonces, em, lo que necesitamos más que todo es escucharlo y darle a entender de que estamos escuchándolo, ¿verdad? Esto lo podemos complementar con frases como entiendo o ya capto lo que usted me está tratando de decir, y etcétera, o el parafraseo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en consideración en este proceso de la comunicación verbal? Vamos a evitar hacer exageraciones en lo que estamos ofreciendo o en los resultados que se van a tener. Vamos a tratar de ser específicos, poner ejemplos puntuales, perdón, poner como una expectativa real de lo que se va a lograr. Esto por dos cosas. Uno, la expresión exagerada muchas veces genera desconfianza. Y dos, una promesa irreal lo que va a generar es que la persona simplemente se decepcione y lo perdemos como cliente. Se puede lograr una primera venta, pero lo podríamos perder como cliente. Y es mucho mejor tener clientes leales que lo van a recomendar, que van a volver a comprar, que van a tener las confianzas y ya no vamos a necesitar aumentar el discurso de ventas, etcétera. Entonces, em, siempre vamos a tener que tener esos datos realistas. Bueno, cuando nosotros estamos expresándonos, sí podemos tener una
autocorrección respecto al tono. Por ejemplo, uno que puede tender a aumentar mucho la velocidad del habla puede venir y decir voy a hablar más calmado. Y entonces empieza a platicar y se distrae y empieza a hablar más rapidito y entonces el cliente empieza a captar menos las ideas o hacemos muchas transiciones de una idea a otra. Entonces venimos y volvemos a bajar nuestro ritmo de tal manera que podamos hablar como alguien confiado, claramente. Nos da un poquito más de tiempo para pensar las palabras que vamos a decir, etcétera. Entonces, a la autorregulación del tono, de la modulación, de la velocidad, lo que va a lograr es generar una mejor comunicación y en las ventas la comunicación es fundamental, ¿verdad? Bueno, el lenguaje empático y validador es más que todo como la complementación con frases y ahí viene lo que hablábamos al inicio. Lo que no se expresa, lo que no se dice, simplemente no se capta. Entonces, em, vaya, si el producto tiene mucha durabilidad y lo está viendo el cliente y simplemente no le decimos, esa idea simplemente nunca le va a pasar por la mente del cliente. Ah, este producto tiene mucha durabilidad. No, sino que se tiene que expresar. Y en ventas lo que hacemos es decirle cómo le va a servir. Una larga durabilidad lo que va a hacer es que necesite comprar menos veces ese tipo de producto. No va a tener el inconveniente que se le va a arruinar en poco tiempo. O no le va a dar la sorpresa de que al poco tiempo ya va a estar malo y va a necesitar ir a comprar otro de urgencia, etcétera. Entonces, ¿cómo le influye al cliente? ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué va a lograr? Por la característica que le estamos hablando, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto al lenguaje. Y si nosotros somos empáticos, básicamente es comprenderle en su manera de sentir y estamos de acuerdo que sienta eso. Y eso básicamente le está validando sus emociones. Por ejemplo, un cliente puede venir y decirnos, este producto está demasiado caro. Entonces, nosotros por porque no lo consideramos caro le decimos, o porque queremos venderle le decimos, no, mire, no está tan caro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona no porque nosotros le digamos que no, no va a cambiar de pensar que está demasiado caro. Cuando nosotros le validamos, ah, sí, está por un precio por sobre lo que están en otros de estos tipos en el mercado. Pero nosotros tenemos que darle el valor al producto que estamos vendiendo, ¿verdad? Entonces, tiene una razón por la cual puede estar más caro. Muchas veces es el prestigio de la marca. En los lugares como restaurantes, mucho tiene que ver el entorno, el lugar que se está vendiendo, o sea, el tipo de servicio premium o un lugar bastante acondicionado. Eso genera mayor costos y genera que las cosas también tengan un mayor precio, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen una razón de ser. Y muchas veces esos son en beneficio del cliente. Entonces nosotros le podemos expresar eso en beneficio del cliente. Por ejemplo, una mejor calidad de servicios, un mejor complemento, seguro, garantías, etcétera. Entonces se le valida lo que está considerando, pero nosotros tenemos ya sea dos maneras de contrarrestarlo. Uno, explicarle, que es la parte verbal, y lo otro, las historias. Si nosotros empezamos con una historia, podemos lograr lo que es un cambio de paradigmas o de ideas bases, ideas fundamentales, de tal manera que la historia se genera como una vivencia para la persona y le permite ahora ampliar su punto de vista. Bueno, vamos a considerar lo que es nuestra preparación y la preparación de la mente del cliente. Entonces, primero, para la comprensión de la mente del cliente y así prepararnos ante eso, pues tenemos que saber un poco nuestra área, qué tipo de compradores tenemos, qué dudas se le pueden presentar a este tipo de comprador, etcétera. De tal manera que podamos nosotros hacer como un perfil
algo que nos va a permitir tener un esquema, un entendimiento y preparativos para poder contrarrestar objeciones, para poder explicar ideas y demás. Entonces, nosotros nos preparamos para poder trabajar con este tipo de cliente, su mentalidad, sus emociones, am, y características más personales, ¿verdad? Cuando aprendemos de psicología o de personalidades y demás, vamos a todavía poder implementar esto en los procesos de venta. Em, Muchas veces las personalidades, por ejemplo, los que estarían determinados como sanguíneos, personas como con más entusiasmo, más decididas, más impulsivas, estas son personas que compran más fácilmente y van a necesitar menos un estado de calma que alguien melancólico, por ejemplo. Es decir, va a necesitar un estado de calma para procesar, analizar, necesita datos, etcétera. Entonces, sabiendo cómo es, identificando, llega un nuevo cliente, lo identificamos qué tipo de conducta tiene, vamos a poder hacer una venta conforme a lo que esta persona necesita. Y eso es también parte del profesionalismo. Entonces, em, vamos a pasar ahora con la preparación mental como vendedores. Nosotros mismos tenemos que irnos preparando en nuestra confianza, en nuestro estado emocional antes de una venta. Por ejemplo, si estamos haciendo llamadas, podemos tener tiempo para calmarnos y quitarnos cualquier ansiedad, hacer cosas de relajación que nos van a permitir llevar mejor la venta, preparar los documentos, etcétera. Cuando estamos frente a un cliente, podemos pues tomar aire y respirar para ponernos en un estado positivo de nuestra energía corporal, como también de nuestra concentración, etcétera. Y podemos regular nuestras posturas y demás, influyen eso en nuestro estado mental. Entonces, todo eso lo vamos a tener en mente. Cuando nosotros todavía no estamos con un cliente, podemos hacer como ensayos mentales de cómo pudiéramos atender una situación, cómo podríamos atender otra. Y eso nos va a ayudar mucho como una preparación para, para saber cómo actuar ante ciertos momentos. Ya sea que estudiemos casos de clientes reales, como también podríamos entender el tipo de situación que se va a vender. Por ejemplo, em, estamos vendiendo algún elemento como que pudiera tener algo como una sorpresa. Bueno, dispositivos electrónicos, porque esos tienen muchas funciones. Entonces nosotros le podríamos mostrar esta función que es única, es sorpresiva, es destacada, y entonces utilizar eso en un momento impactante de la venta. Entonces, ya sea al principio, que es una de las mayores causas de atención, como también al final para ir generando el convencimiento. Entonces, mire, este tiene una función que le va a llamar mucho la atención. O hay algo que a mí me sorprendió. Ahí con solo decirle ese, a la persona también ya tiene la expectativa de a ver qué es. Entonces, generar eso nos permite a nosotros preparar, ensayar un escenario en el cual vamos a poder dirigir la atención, poder expresar un beneficio, poder aplicar un discurso de ventas. Entonces, eso es una parte de preparar nuestra mente. Sabiendo cómo respondemos nosotros, vamos a también entender cómo responde el cliente en la parte emocional, ¿verdad? Y la parte racional. Muy bien. Ahora, alinear lo que es el cuerpo con lo que deseamos lograr va a generar estados de la mente que tienen que ver con esa característica. Entonces, una postura que mucho uno puede tomar por estar usando el celular es cabeza gacha y espalda curva. Eso va generando estados de ánimos debilitantes, depresión, tristeza, etcétera, hasta por la forma en que los pulmones no terminan de captar el aire por esa posición, genera que se debilite la energía del cuerpo. Entonces, nosotros conscientemente podemos tomar posturas positivas, posturas de ánimo, y eso nos va a generar automáticamente en la mente también
ese estado de ánimo. Así como ese estado de ánimo genera las posturas en el cuerpo y es una expresión de ese estado, también esa posición nos genera los estados de ánimo. Tenemos que tener eso en mente. Este estudio se hizo más que todo con el tema de la sonrisa, con poner una sonrisa forzada em, durante algún tiempo. Lo que se lograba es que las personas cambiaran el estado de ánimo, entonces ya después tenían la sensación de alegría. Entonces, em, así mismo pasa con el cuerpo completo. Continuamos entonces como para tener las mejores prácticas de credibilidad. Entonces, al momento que nosotros nos vemos, ya sea en una grabación o cómo estamos comportándonos frente a un espejo, podemos entender cómo estamos expresando y eso nos va a ayudar a que el cliente nos tome la idea correcta, cuando nosotros aprendemos a expresar la idea correcta. Entonces, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, tanto nuestro sentir como también nuestra forma de decir las palabras, como también en las expresiones que estamos utilizando para generar confianza y seguridad en el cliente. Entonces, como humanos tenemos muchas características prácticamente iguales, y de tal manera que los que nos generó desconfianza a nosotros puede generarle desconfianza a otros, entonces nosotros vamos a evitar esa situación y vamos a tener la oportunidad de evitar ese tipo de problemas. Ahora tenemos también la oportunidad de utilizar los que nos generó confianza a nosotros. Por ejemplo, con nosotros una persona que estaba tranquila, fue amable, utilizó palabras de confirmación o palabras de consideración, como a usted qué le pudiera servir de esto, o qué tanto le impactaría en su vida si tiene esto, o tiene familia que le pudiera interesar esto, etcétera. Palabras de consideración nos generó confianza. Déjeme ver un caso previo mío. Bien, yo les doy la información a los clientes de varios beneficios que pueden tener. Y entonces algunos me dicen, he hablado con tantas personas y nadie me había dicho esto. Entonces ya van generando como esa sensación de que uno les está dando más beneficio, más logros que la generalidad de los otros vendedores. Entonces, después ya me dice, ¿y cómo puedo comunicarme con usted? No, no quiero que otro me atienda, quiero que usted me atienda. Eso va generando ese tipo de confianza y nosotros podemos generarla por como entendimos que los demás se comportan con nosotros, poder aplicarlo también nosotros hacia los clientes. Implementándolo con lo de los juegos de roles o lo que sería el análisis de situaciones de clientes, nosotros podemos hacer unas prácticas, ensayos entre nosotros que vamos teniendo experiencias en ventas. Entonces, una vez me salió un cliente enojado, voy a simular ese cliente enojado y voy a enseñarle ese aprendizaje a mi compañero, ¿verdad? Hacemos una manera de interacción con personajes que sería el vendedor y el comprador en distintos entornos. Entonces, ya cuando estemos haciendo más unas prácticas más específicas en sitio de ventas, vamos a poder incorporar esto. Entonces, vaya, por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo de saludo. Entonces, venimos y hacemos desde la llegada del cliente, cómo se le va a saludar, cómo se va a hacer todo el proceso. Entonces, cuando ya llega el cliente, nosotros no estamos, ay, ¿qué paso toca? Ay, me salté el saludo de darle la mano. Entonces ya vamos a entrar a la tienda o al lugar y, mire, se me olvidaba darle. No, sino que nosotros ya tenemos eso como una rutina normal, como algo que ya lo tenemos previsto. Entonces, esto nos va a ayudar mucho en tanto eso de cómo la recibimos, como también cómo hacemos nuestra oferta de ventas. Nuestra presentación de ventas debe de ser ensayada por dos razones. Uno, cuando nosotros empezamos a tener toda la información de la oferta, a veces la tenemos como revuelta. Entonces se la expresamos al cliente revuelta. También a veces tenemos mucha cantidad de datos.
Y entonces le expresamos un montón de datos al cliente y eso genera que se sature, no capte ideas, se confunda. Cuando nosotros podríamos haber hecho un resumen de tal manera que el cliente tenga una idea clara o que sepa de dos opciones y en base a la que va a decidir o en base a las dudas que le van surgiendo, nosotros le expandimos la información y le damos más detalle. Dando algo bien puntual, nosotros vamos a poder después orientar nuestra expresión de ventas hacia lo que realmente va a satisfacer a ese cliente. Por ejemplo, está buscando algo para otra persona y nosotros lo vimos y decimos, ah, esta persona le va a servir por este tema. Entonces se lo expresamos y le decimos todo el mejor discurso de venta que hubiera servido para alguien que lo busca para sí mismo, pero lo buscaba para otra persona. Entonces, por no preguntar, ya perdimos una fuerza de ventas en nuestro discurso. Entonces, tenemos que haber hecho esas prácticas para nosotros tener una mejor comprensión de lo que estamos ofreciendo, de cómo vamos a comportarnos, etcétera. Ahora, en la parte de la observación emocional, cuando nosotros ya somos conscientes de las microexpresiones, de los estados de ánimo, de las personalidades, ahora eso es una información que vamos a integrar para tomar decisiones en el transcurso de la venta. Entonces, una de las más efectivas que me funcionó a mí en una negociación fue cuando estábamos haciendo una propuesta de... Era un proyecto. Entonces, viene el cliente que es un profesional en el área y nos dice, pero es que me temo que va a suceder esto y esto aquí. Entonces, mi compañero le dijo, no, no, yo le aseguro que eso no sucede, que a no se le va a presentar eso. Yo miré de manera inmediata que el cliente hizo esto. Se hizo para atrás, puso más un gesto de entre decepción, frustración. Se quedó callado un momento como pensando en el sentido de que, como queriendo contraargumentar o pensando en sí algún tipo de objeción, pero ya generó desconfianza el compañero. Entonces, el compañero le siguió expresando ahí que nos pasaba eso. Él, al saber del área, sabía que sí sucedía, que no había manera de evitarlo. Yo, por tener cierto conocimiento al respecto, entonces le pude dar datos más puntuales y al detectar su expresión corporal, supe qué había que hacer. Y de esa manera, argumentar, ¿verdad? Y aproveché los otros conocimientos para empatizar y para generó confianza. Entonces quedó trabajando conmigo bastante. Básicamente, lo que quiero decir ahí es que cuando nosotros identificamos las conductas, ya no es solamente un pensamiento inconsciente de, ah, esta persona generó desconfianza y ya me genera duda a mí, sino que, ah, esta persona tuvo desconfianza, ahora voy a poder contrarrestarlo con algo que me permita generarle o recuperarle la confianza. Entonces, eso genera mucho. Bien. Por último, nosotros tenemos lo que es la oportunidad de dirigir emociones, dirigir pensamientos, dirigir eh, acciones, acciones directas. Entonces, por ejemplo, una acción directa dirigida es cuando uno viene y le dice al cliente, puede pasar adelante. Ahí nosotros lo estamos dirigiendo a que lo haga. Tal vez ya lo tenía en mente, tal vez ya lo iba a hacer, pero va conforme a lo que nosotros le vamos diciendo. O le decimos, mire ya estamos dirigiendo una acción hacia algo que nos interesa puntualizar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos eso por medio de la expresión y podemos todavía influir en los estados de emociones por medio de nuestra propia emoción. Me acuerdo de un pichingo que se llamaba Drupi que decía, estoy muy feliz por tal cosa. Entonces, eso no correspondía a lo que él estaba expresando en voz, en postura y demás. Pero, em, entonces, eso, por más que se diga la palabra, no está transmitiendo. Pero cuando ya uno lo transmite,
Los neuronas espejos, que son ciertos sectores del cerebro que se activan conforme a la comunicación que están haciendo los demás, se actúan, trabajan en esta persona, en los clientes, y ellos se van orientando a eso. Entonces, tenemos ese conocimiento y esa oportunidad de utilizar el efecto espejo para dirigir conforme a lo que necesitamos. Entonces, lo van a ver mucho en los discursos, lo van a ver mucho en que hay ciertas tiendas que utilizan así como la alegría, el entusiasmo, música de ánimo, etcétera, para generar eso en el cliente. Vamos a continuar analizando lo que son los errores que podrían destruir nuestra credibilidad para poderlos evitar y de esta manera ser todavía más creíbles o mantenerla en el tiempo, ¿verdad? Entonces, em, cuando nosotros no tenemos realmente un conocimiento del cliente, vamos a ir cometiendo errores y vamos a ir aprendiendo sobre los errores, cuando pudimos haber aprendido sobre los conocimientos, sobre lo que es experiencias transmitidas por otros, sobre estudios, sobre veracidad, sobre cosas que realmente nos permitan adelantarnos a las situaciones. Entonces, cuando nosotros no tenemos realmente ese conocimiento, vamos a ir tomando análisis equivocados. Para este caso, es muy importante que nosotros podamos implementar el conocimiento de, ya sea el cliente o la generalidad de la conducta humana, para de esa manera poderlo implementar. Por ejemplo, uno de los vendedores de Via Lab que pone los cursos, estos son unos que se han centrado bastante en neurociencia aplicada para las ventas. Uno de ellos se expresa que consiguió a la esposa como por medio de las ventas, dice. Porque él tuvo que hacer un proceso de irse presentando, irla convenciendo, irse destacando, etcétera. Entonces, al final le influyó en otra área de la vida que no fue necesariamente las transacciones monetarias, que es lo que nosotros estamos hablando en ventas, sino que influye en todo, influye en las negociaciones, influye en nuestros proyectos, influye en las salidas que hagamos con amigos, influye en las personas con quienes nos relacionamos. Entonces, el conocimiento no nos va a ayudar en general. Y por eso les digo, puede ser tanto conducta humana como también conocimiento de un cliente en específico. Por ejemplo, vendemos algo que es un artículo de moda. Algún accesorio así bien llamativo, algo que te genera estatus. Entonces, va a, vamos a tener clientes selectos dentro de esa categoría. Entonces nosotros podemos entender los motivadores por qué las personas compran ese tipo de prendas o ese tipo de elemento y ofrecer conforme a eso. Entonces ese estudio previo que debemos de mantenerlo de manera continua nos va a servir para tener más éxitos. Bien, ahora continuamos con em, cuando uno no le pone mucha atención al cliente o no registró la información o estaba distraído, muchas veces hay que estarle preguntando información que repita. Entonces, una buena práctica es que lo podamos captar de manera inmediata en algo que nos quede registrado o si tenemos la capacidad mental, poner la suficiente atención para no tener que estar preguntando. Una vez me sucedió bueno, un montón de veces he cometido este error, pero una vez me sucedió que el cliente se cansó y finalizó la llamada. Déjenme ver. Ah, sí. Es que en un momento yo le tenía que preguntar un dato, pero no lo estaba utilizando, estaba usándolo para confirmación. Estaba buscando una información. Entonces la información que tenía en la computadora no correspondía a eso. Le volví a preguntar. Después casi no le podía escuchar, entonces le volví a preguntar porque había un dato. Ahora, cuando yo me puse a hacer la búsqueda, no escribí toda la información que él me dio, sino que solo una parte para agilizar la búsqueda. Y entonces no me apareció el dato que necesitaba. Entonces le tuve que preguntar, ¿cuál de estas sería? Hasta que se frustró y cortó la llamada. Entonces, yo cometí ese error por no escribirlo de una sola vez
y utilizarla para las siguientes veces que la iba a aplicar, ¿verdad? Aunque al principio tal vez hubiera tenido que repetir 3 veces porque al principio era confirmación, después sí le hubiera tenido que hacer la búsqueda, etcétera. em, no hubieran sido tantas veces que repitiera hasta llegar a cansarse. Bueno, posturas defensivas o nerviosas. Mientras nosotros no tengamos la seguridad o certeza de nosotros mismos respecto a lo que estamos ofreciendo, vamos a estar expresando esto, posturas que son negativas para las ventas, y esto se va a transmitir al entendimiento del cliente. Y al sentirnos nosotros inseguros, le vamos a dar inseguridad al cliente respecto a nuestra capacidad, respecto a lo que estamos explicando, respecto a sí mismo, etcétera. Entonces, esto tenemos que evitarlo por medio de ensayar, por medio de mayor conocimiento y por medio de la autoestima que nos da confianza en nosotros mismos. El logro es una gran fuente de autoestima, entonces, em, para para eso, muchos lo que utilizan no son pequeños logros que puedan estar relacionados con cualquier otra cosa. En la conducta masculina dicen que tiene mucho que ver con hacer logros en otras cosas, por ejemplo, los videojuegos, y ganar el videojuego le genera el estado positivo para tener mayor confianza y otros logros en la vida. Entonces, generalmente se ha visto negativo que un hombre se ponga a jugar, pero dicen que neurológicamente lo que está haciendo es reforzando sus capacidades. Entonces, así, aunque no tengan que ver nada el videojuego con la vida real, tenemos ese beneficio.